agradecimientos rápidos, especialmente al colegio y al resto de ponentes y en especial también al Ministerio por el apoyo en la celebración de esta jornada. Yo me voy a encargar de la parte más particularizada para las estructuras prefabricadas de hormigón, ver un poco las novedades o los puntos más importantes que hay y con especial atención en la parte más de la obra, que es lo que nos interesa. Bueno, para quien no nos conozca, somos la asociación que representa una parte muy importante del sector del prefabricado hormigón en España desde hace casi 60 años y bueno, hemos trabajado entre otras líneas de actuación en distintos grupos de trabajo, lo ha explicado Marta al principio en su presentación. Participamos de manera directa en 2 de los 10 grupos que se constituyeron y luego hemos hecho una labor muy profunda de revisión de los contenidos antes de la aprobación definitiva del código estructural. Un poco para enmarcar dónde estamos, nosotros representamos no solamente a fabricantes que hacen elementos prefabricados de hormigón destinados a estructuras, sino que además cubrimos todo tipo de productos para urbanización, para canalizaciones, etcétera, que no estarían dentro del marco del código estructural. Pero bueno, quería hacer hincapié en este punto. También, para quien no nos conozca, creo que es una herramienta muy útil que visite nuestra web y vea la relación de empresas asociadas según los tipos de productos que fabrica, etcétera. Vale, bueno, por contextualizarlo, pasamos de que la instrucción EH 08 de hace casi 14 años fuera el marco de referencia y en todo este tiempo, casi 15 años por medio, pues ha habido una evolución en todos los sentidos bastante elevada. En el caso nuestro en particular, el marcado C, que es a lo que tenemos que cumplir, la mayor parte de los productos prefabricados, luego lo veremos, tienen que cumplir el marcado C, diré qué significa, qué implica. Cuando entró en vigor la EH 08 entraba de manera paulatina, fue la primera instrucción donde había una referencia expresa al marcado C, pero había, diría, aproximadamente la mitad de los productos por entonces los que tenían ya la exigencia. Hoy actualmente prácticamente cualquier elemento prefabricado para estructuras ya tiene que cumplir con el marcado C obligatorio. A su vez, pues no solamente ha habido avances, sino el código técnico, por citarlo, ha ido actualizando documentos básicos, hemos publicado una norma que luego al final haré un par de referencias a la misma que me parece muy interesante que se conozca. Creemos que en todo este periodo pues, se han seguido afianzando las estructuras prefabricadas de hormigón. Cada vez yo creo que hay menos dudas acerca de qué puede dar o dónde están las limitaciones, cuáles son sus ventajas que hay que tener en cuenta, pero que son ya sistemas con personalidad propia. Se sabe diferenciar de otras tipologías de productos. Y luego, a su vez, se ha hecho también alusión a la sostenibilidad, al BIM, tendencias que nos van marcando en gran medida el paso de todos estos avances. Y por seguir contextualizándolo, la EH 08 fue en realidad la primera instrucción de hormigón estructural donde el prefabricado por fin tuvo un reconocimiento propio en aspectos generales, pero también con partes más específicas, bien en artículos o en partes de artículos, con las consideraciones propias que pueden tener y queremos revisando. Y con el código estructural lo que se ha hecho es, más que ampliar, es ir definiendo. Se ha aprovechado mucho la experiencia práctica de este periodo de aplicación de la EH 08 pues para mejorar puntos que en base a la práctica pues se van corrigiendo, se van aprendiendo y eso ha quedado de alguna manera materializado en el código estructural, que es lo que veremos. Pero antes de continuar, yo creo inevitable siempre dejar de manifiesto que es un producto prefabricado de hormigón. Es un producto que se hace en base a hormigón, que puede estar armado o no, también pretensado. En el caso de las estructuras todos están armados y o pretensados, y que se hace en un lugar distinto de la obra. Se hace en una fábrica con unos medios, o sea, son resultado de un proceso industrial. Aunque a nosotros nos gusta más enmarcarlo en lo que se llama construcción industrializada en hormigón, y el colegio es yo creo uno de los mejores exponentes al respecto con el curso de especialista en construcción industrializada que nos encargamos de dar la parte de hormigón. En cuanto a racionalización, planificación, trabajar en un entorno más favorable, anticipamos a la fábrica a un entorno industrial una gran parte de aquellos procesos que de otra manera se hacen en la obra. No voy tampoco a detenerme en las ventajas que consideramos que tiene.
personal especializado, no digo que en la obra no lo haya, pero a base de repetir y repetir, hacer piezas seriadas en su mayor parte, pues eso al final tiene una repercusión positiva en cuanto a la calidad del producto que se obtiene. Y sobre todo quiero que se queden con esta secuencia, estas 5 imágenes que marcan de alguna manera la linealidad que hay en cuanto a todas las etapas, desde el diseño, pasando por la fabricación, el transporte hasta llegar al montaje. Con esto quiero decir que cuando se diseña, se concibe una estructura, por ejemplo, se hace todo o se concibe todo de tal manera que se asegure de antemano que esas piezas van a encajar finalmente. Para ello, para llegar a ese resultado final, pues hay que poner en marcha y hay que tener muy interiorizado muchas medidas que en el caso del código estructural pues ya nos lo definen. Vale. Bueno, el primer ejercicio que tiene que hacer un prefabricador, lógicamente, es conocer de todo ese, vamos, de esas casi 1800 páginas más 500 añadidas que ha salido con la versión comentada, pues qué me afecta de todo ello. Bueno, en nuestro caso estamos en la parte del hormigón, hay anejos, algún anejo que es transversal, que se ha contado al principio, pero voy a intentar describir y focalizado especialmente en la parte de ejecución, qué es lo que nos afecta. Pero no debemos de olvidar otros aspectos que tienen luego también una repercusión en la ejecución, en la propia obra. Bueno, desde el punto de vista del diseño, simplemente por mencionarlo, en cuanto a aspectos que son más destacados, el anejo específico de forjados prefabricados, una antigua instrucción, la FHE, que luego quedó incluida con un anejo en la EH08, pues eso ha quedado eliminado, incluye algún aspecto en cuanto a detalles constructivos de la propia ejecución, que ahora mismo ha quedado eliminado y ha quedado diluido en la parte de cálculo, en el anejo 19, y otro aspecto importante también es que en la parte de cálculo ya todas las normas de productos prefabricados, que son las que definen las exigencias para obtener el marcado C, pues en las propias normas se hacen referencias cruzadas especialmente al Eurocódigo 2. ¿Vale? Un aspecto en la durabilidad que hay que, en cuanto al diseño frente a la durabilidad, que también se ha comentado, entre la serie de principios generales que hay que cumplir, en el caso de los prefabricadores es muy importante la selección de formas estructurales adecuadas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cada vez más el fabricante va adquiriendo una faceta de proyectista, aunque sea el consultor, la ingeniería estructural, la dirección técnica quien tenga que decidir o desarrollar, tener la última palabra, cada vez más se apoya en el prefabricador, en su experiencia, en su conocimiento para diseñar la estructura. Y ahí, en ese caso, la selección de formas estructurales es muy importante, también desde el punto de vista de quien está en la obra para controlar que lo que dicen los planos o dice el modelo BIM se acabe materializando. Un aspecto también que no quería dejar de lado, en los recubrimientos, que es uno de los parámetros que hay que cumplir para asegurar la durabilidad, ha habido algún cambio. ¿Por qué lo quiero contar? Porque en el caso nuestro en la prefabricación esto es determinante en cuanto a que la ampliación, como veis ahí los recubrimientos no han ido a menos, en algún caso, en alguna clase de exposición se han mantenido, pero en otros se han aumentado, como es el caso de la exposición a cloruros, que llega hasta más 20 milímetros, 2 centímetros más en todo el contorno de la pieza, en toda la sección, desde el punto de vista del sobredimensionamiento que puede provocar en algunos casos, pues es importante. También desde el punto de vista de la manipulación de las piezas, bueno, aspectos que no quiero decir con esto ni mucho menos, vamos, meter miedo en el cuerpo, sino que tenemos que tener muy en cuenta y el resto de los agentes de la cadena, el que está a continuación en la obra, pues debe de conocer, tiene que tenerlo bien claro. Y lo mismo, bueno, con las otras clases de exposición, ataque químico no ha habido cambios, en erosión pues se ha establecido un valor de sobreespesor. Pero también aquí quiero detenerme en un aspecto importante que no quedaba muy bien, bajo mi punto de vista, aclarado en la EH08 y que era copia literal de lo que aparecía en la versión del año 98, que establecía un margen adicional de recubrimiento en función del nivel del control de la ejecución. Esto yo creo que era una cuestión más sintáctica. Al hablar del nivel de control de la ejecución, se pensaba la estructura hecha in situ y no una estructura hecha a partir de elementos prefabricados de hormigón. Y el nivel de control de la ejecución quedaba supeditado a que la empresa constructora
cumpliera una serie de aspectos. Uno era que tuviera la ISO 9001. Era algo que era ilógico desde el punto de vista que el fabricante muchas veces no tiene por qué saber quién va a ejecutar. Y cuando oferta una obra o calcula o dimensiona una estructura, pues no tiene en muchos casos por qué tener esa información, con lo cual quedaba condicionada una decisión que no dependía de él, siendo el producto, no teniendo por qué ser el producto ni mejor ni peor. Con lo cual se hizo una propuesta que aceptó de manera directa el Ministerio en la fase previa de los grupos de trabajo, que el nivel ese margen de recubrimiento quedara supeditado al nivel de control en la propia instalación de prefabricación. Con lo cual, esto ha quedado mucho mejor aclarado y esto con el propio marcado C queda ya cumplido. Pero hay una alternativa que yo creo que también muy interesante comentar, muy por encima, aparte de todos esos aspectos generales que hay que cumplir, el anejo 12, que nos da una alternativa muy interesante para afinar en ciertos parámetros. Esto solamente se aplica en elementos expuestos, estructuras expuestas a clases de corrosión, tanto por carbonatación como por cloruros, y que nos puede permitir incluso una reducción de los recubrimientos. Y hemos desarrollado una herramienta informática para nuestras empresas asociadas y estamos haciendo un montón de énfasis para que por lo menos la utilicen y vean esa posibilidad alternativa para afinar. Esto en cuanto a lo que es el diseño. La fabricación, en realidad el capítulo donde vienen todas las materias primas, todos los materiales, apenas ha habido cambios de especial relevancia, pero hay que resaltar que en nuestro caso esta es la lista de productos prefabricados de hormigón para estructuras que tienen marcado C obligatorio. Y además, como ven, están bajo sistema 2+, que implica una evaluación externa de un organismo certificador todos los años para el aseguramiento de la calidad que se pretende. Y en estas normas se establece todos los aspectos ya tanto de la fabricación como el control de la fabricación, que se hace directamente en la obra. Un checklist con más de 50 puntos de control, cada uno de ellos con unas frecuencias, con unos objetivos muy bien determinados, desde que el material llega a la obra, a la fábrica, el cemento, los áridos, los aditivos, etcétera, hasta que el producto está terminado y se comprueban las tolerancias geométricas. No obstante, esto no es eximente de que haya que cumplir con lo que viene en el código estructural, con lo cual ya en la EH08 desarrollamos junto a los organismos notificados y el Ministerio de Industria como máximo organismo para la vigilancia del reglamento de productos de construcción, un checklist comparativo en torno a las comprobaciones que hay que hacer para el marcado C y dónde aparece esto en el código estructural. Hay por ahí un audio abierto, si lo puedes mutear, Mario, se puede hacer un poco molesto. Bueno, continúo, gracias. Luego el control de la fabricación. Aquí hay que apuntar que en nuestro caso ya en la EH08 el control estadístico de la resistencia tiene unas particularidades propias que son diferentes en la mayoría de los casos al control del hormigón fresco que se hace en la obra. Y bueno, no me voy a detener tampoco mucho detalle, pero esto es algo que yo creo que después de 14 años de vigencia de la IH y ahora con el nuevo modelo, que tampoco cambia apenas, pues todavía hoy recibimos consultas y hay dudas al respecto. Yo creo que está más que claro en el código estructural y apenas ha cambiado. Y desde el punto de vista interno, desde Andece, pues también hemos hecho mucha labor divulgativa al respecto. Esto en cuanto a la fabricación. La siguiente etapa, antes de llegar a la ejecución, sería el transporte. El transporte ya aparecía alguna directriz en la EH08, pero se ha profundizado ligeramente. Esto es un artículo, además, que en la fase de discusión, de análisis de los grupos de trabajo se hicieron una serie de aportaciones y hay que agradecer también al Ministerio que lo aceptó íntegramente, no se cuestionó nada. Bueno, son consideraciones que yo creo que también hay que valorar y agradecer cuanto toca. En el caso del transporte, aspectos que vienen ahí perfectamente recogidos para asegurar que las piezas no sufren ningún tipo de deterioro, de ningún imprevisto que pueda incluso pues, llegar a la obra y que ocasione cualquier tipo de reparación, incluso en el peor de los casos un rechazo. Y ya, por fin, llegando a la ejecución, una vez hemos
fijado toda la atención en las etapas previas, en la ejecución, partiendo desde la descarga en la obra, una serie de medidas que son importantes. Hay que pensar que estamos hablando de elementos voluminosos, de gran peso, de varias toneladas, que hay que ser especialmente cuidadosos y precisos en la manipulación desde que se deja hasta que se coloca en su posición definitiva. Incluso hay veces que ni siquiera se llega a copiar directamente desde el camión. Para agilizarlo todavía más, directamente los elementos se llevan a su posición definitiva. Los apoyos, etcétera. Todo esto, el que está en la obra, el que tiene ya experiencia en el uso en la ejecución de estructuras prefabricadas, pues está más que interiorizado al respecto. Yo creo que aquí tampoco hay que detenerse mucho y que lo define perfectamente. Luego, desde el punto de vista también documental, que haya una trazabilidad, que esté todo perfectamente controlado. Vemos aquí una imagen de un forjado de placas alveolares. Puede que aparentemente parezca que son todas iguales, pero cada una tendrá una identificación propia y que esto esté perfectamente aclarado, que el fabricante, que diría que muy pocos fabricantes, quizás aquellos que tienen de cierta entidad, empresas grandes, alguna mediana, cubren también la instalación, pero en la mayoría de los casos no cubren la propia instalación, o sea, simplemente suministran el elemento, pero esto tampoco les exime de que proporcionen al instalador pues una serie de directrices, o sea, que la información esté perfectamente clara para que la ejecución sea exitosa al respecto. Y esto, bueno, pues yo creo que de manera general está más que controlado e interiorizado y así se hace, pero no quita que pueda haber algún problema puntual en alguna ocasión y desde Andece, pues solo cuando se nos pide asistencia, pues la prestamos al respecto. En cuanto al propio montaje, también hay que decir que en la EH08 daba la sensación que únicamente era prefabricable dentro de la estructura los forjados. Hacía alusión a las viguetas y losas alveolares. Bueno, hemos seguido profundizando, no tanto como quizás creo que podría ser necesario, pero no dejan de ser principios básicos que luego cada obra tendrá sus propias particularidades. No será lo mismo construir una nave logística de gran superficie con una cubierta plana, hacer, por ejemplo, un centro comercial en un área urbana, un edificio residencial, que tendrá también sus matices y cada uno puede tener sus consideraciones particulares al respecto. Y un aspecto crítico, y es el más antiguo, porque ya aparecía en la EHE del año 98, cuando apenas había ninguna alusión a los prefabricados, es el de las uniones. Las uniones en la ejecución, también en el diseño. Por el diseño el punto clave dentro, para bien y para mal, dentro de una estructura prefabricada es que las uniones, las conexiones entre los distintos elementos, bien sea entre los propios prefabricados o con otros elementos de la estructura o sistemas constructivos del edificio o del puente, etcétera, queden debidamente materializadas. Y esto es algo fundamental. El diseño también aquí hay que decir que la metodología BIM, gracias a poder modelar, a poder visualizar en maquetas digitales los elementos, ha permitido evolucionar de una manera extraordinaria en los últimos años. O sea, yo creo que ya no hay, y si la hay, pues creo que está ya un poco desfasada. No hay empresa que haga estructuras prefabricadas que no trabaje ya en BIM, sobre todo porque le permite tener un control, una trazabilidad de todos los elementos desde el diseño hasta llegar a la ejecución. Y aquí las uniones, el resolver de manera adecuada las conexiones, pues es crucial para lograr el éxito que se pretende con una estructura prefabricada. Y algo que además Mario le gustará que no lo deje en el tintero es la propia seguridad. El Código Estructural, en la disposición adicional primera, delega en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para todos los aspectos de seguridad. Desde Andece, como no puede ser de otra manera, como asociación empresarial, pues es un punto, una línea roja que nunca se debe de cuestionar. Y en este sentido hay que resaltar, en el año 2013, cuando entró en vigor el Reglamento de Productos de Construcción, que es el marco de referencia para el marcado C, se añadió
una nueva exigencia para todos los productos de construcción, que es que los fabricantes entreguen unas instrucciones de uso y seguridad. Y en el caso nuestro, pues hicimos una labor entonces bastante profunda y el propio Ministerio de Industria nos validó los manuales técnicos de Andece en lo que respecta a las prescripciones de uso y seguridad, de tal manera que los fabricantes pueden tener las suyas propias o directamente apoyarse en toda esta información. Otro aspecto, otro capítulo que me parece también muy interesante es el propio control de la ejecución, que en el caso del prefabricado ya en la EH08 se notaba, se percibía la enorme diferencia que hay en cuanto a hacer una estructura prefabricada, hacerla in situ, en cuanto a que las tareas en obra son mucho menores y los controles que se deben de efectuar para asegurar la correcta ejecución se reducen enormemente, aparte de la dificultad. No es lo mismo controlar en fábrica que hacerlo en una estructura elevada, en un puente, por ejemplo, con un vacío. Bueno, pues esto es un punto que yo creo que también conviene resaltar y que el código estructural, como ya hizo la IH08, pues lo define perfectamente en los capítulos que ahí vienen. Y por ir cerrando la parte de la ejecución, otro punto que también es muy interesante es el control documental, que creo que José Grajal antes ha hablado en lo que se refiere a las armaduras, cómo viene desarrollado. No me voy a meter mucho en detalle, pero el control documental es seguramente la principal fuente de problemas que los fabricantes nos trasladan. Y muchas veces es por desconocimiento. Y para tratar de evitarlo, de corregirlo, pues desde la publicación de la IH08 disponemos de una ficha de control documental que recoge de manera precisa toda la documentación que el fabricante de elementos prefabricados debe de aportar y que el receptor en obra debe de exigir. Ni más ni menos. Esto no debería de ser nunca una fuente de conflictos. Con lo cual, bueno, pues es un documento que está accesible, que está en nuestra página web, incluso en la presentación, que yo no tengo, le facilitaré al colegio para que le reenvíe o directamente me la podéis pedir para que sea utilizada y se tenga como referencia. Y habiendo cerrado la ejecución, la construcción, pues yo creo que un capítulo que hay que destacar, que es que hasta ahora las instrucciones previas han ido ampliando el campo, lo que cubrían. En la EH08 se amplió hasta el mantenimiento. Ahora se ha sido más ambicioso, se ha llegado hasta la gestión, incluso hasta el fin de vida. Y este es el último artículo que viene en la parte de hormigón, que es el artículo de deconstrucción. En el caso de una construcción industrializada con elementos prefabricados, pues yo creo que es algo obvio que facilita el desensamblaje de los elementos, de tal manera que desde el punto de vista de una posible reutilización o reciclabilidad de los propios elementos, pues esto va a beneficiar de manera extraordinaria. Todo esto alineado pues, con los principios de economía circular, de sostenibilidad. Bueno, pongo aquí un ejemplo, yo creo que muy llamativo, aunque ya tiene 3-4 años este proyecto, fue el primer edificio que se hizo en España atendiendo a principios de economía circular y todo lo que es el esqueleto del edificio está hecho enteramente con elementos prefabricados, la estructura, pilares, vigas, paneles, escaleras, pantallas interiores, y creo que es un aviso, ir abriendo un poco la vista acerca de lo que del futuro, yo creo que a medio largo plazo van a tener la forma de construir en España dentro de esta corriente a favor de la industrialización. Bueno, como dato ahí, casi el 90% de los materiales utilizados en ese proyecto eran ciclables, es decir, se aseguraba que iban a tener una segunda vida útil y quizás puedan tener una tercera, aunque no estemos aquí para comprobarlo. Y esto directamente, aunque no voy a detenerme, no es yo creo que el día para ello, pues esto dentro del anejo 2 que define el indicador de contribución de la estructura a la sostenibilidad, pues el prefabricado hormigón, que tiene una importancia elevada, un 20% dentro del peso global, del cómputo global de ese número final, pues yo creo que todo esto va perfectamente ligado. Y esto ya un poco por ir cerrando. Otros aspectos que aunque no vienen del todo recogidos, por ejemplo el anejo 15, que habla de tolerancias de ejecución, ya la IH08, y aquí tampoco ha cambiado en el código estructural, delegaban las normas de producto salvo en aquellos elementos prefabricados no estructurales, estructurales que no tengan marcado C, y establecía su propio mapa,
su propio esquema de tolerancias geométricas. En este sentido, en estos 2 años de atrás hemos desarrollado una norma, la UNE 127.050, dentro del Comité de Normalización de Prefabricados de Hormigón, para que todo el proceso de construcción de un edificio con elementos prefabricados de hormigón, industrialización pura y dura, pues en el caso de las tolerancias queden perfectamente definidas. Pongo aquí el ejemplo de las tolerancias definiendo incluso tres conjuntos de tolerancias en función de la importancia que tengan los elementos, siempre cumpliendo como base lo que viene ya que venía en la EH08 y ahora con el código estructural. No es lo mismo un elemento que quede oculto, donde se puede ser un poco más flexible en cuanto a la tolerancia, que otro elemento que vaya a quedar visto y que cualquier desviación a la vista yo creo que es inapreciable. Bueno, pues eso lo hemos tenido en cuenta y creo que es una buena referencia que ya en jornadas de atrás pues he enseñado y nos hemos puesto a disposición del Ministerio para una próxima revisión del Código Estructural, pues creo que poder trabajar en ello como algo mucho más próximo. Y otro aspecto, yo creo que también que no hay que dejar de lado las estructuras, igual que el edificio, la infraestructura, pues al final también se le busca la estética, hacerla bella. Bueno, pues en el Código Estructural también se habla del control de los acabados superficiales y en la UNE 127.050 pues hay un anejo específico que de alguna manera permite cuantificar la calidad de los acabados superficiales de los elementos prefabricados de hormigón. Podría ser extensible a una estructura hecha in situ y bueno, está ahí simplemente para que se conozca. Y ya para acabar, vamos a animar, para que no nos conociera, tenemos muchísima información técnica en abierto en nuestra página web, guías técnicas, aquí enseño 2 muy ligadas a lo que hemos contado hoy, además una guía técnica de estructuras, otra de forjados, que ya estaban adaptadas al nuevo código estructural. Y esto ya como cuñita publicitaria final, tenemos un curso que ha tenido y está teniendo un enorme éxito, un curso online con Indespri, con la colaboración del Instituto Eduardo Torroja, donde todo esto que he contado en este rato, pues entramos en mucho más detalle, más cursos que están financiados al 100% con créditos de formación de empresa. Y nada, bueno, creo que casi mejor dar paso a Asunción y dejamos las preguntas para el final. No obstante, está aquí mi correo electrónico. Así que, sin más, muy agradecido. Ok, Alejandro, pues muchísimas gracias. Sí, yo animaría pues eso, a consultar toda la documentación que hay en las web, no solo en la vuestra, en la de súper completa, sino en la de el resto de los ponentes que también nos han facilitado.